¿Qué tal, chicos? Muy buenas tardes, noches, días. En este video te voy a juntar dos temas que son las causas y las consecuencias de la Revolución Francesa, ¿vale? Y después te voy a decir cómo es que te vienen las preguntas en el Comic Quiz. Muy bien, vamos a tomar en cuenta todo lo visto anteriormente, principalmente el gobierno, las características del gobierno absolutista. Pues Francia estaba viviendo muchos gobiernos absolutistas, prácticamente todos los reyes que habían pasado eran absolutistas. Desde Luis XIV hasta Luis XVI, que fue prácticamente como el último, se estaba viviendo una situación en Francia muy fuerte, más de lo normal, mayor desigualdad, había sequías, lo cual afectaba a las capas empobrecidas y sobre todo había estado en guerra. ¿Te acuerdas de la guerra de los 7 años, Francia contra Inglaterra? Francia había perdido la guerra. Entonces Francia estaba pues prácticamente devastada, ¿no? Estaba muy mal económicamente. Entonces, esta falta de libertades, esta crisis económica, esta crisis incluso en los sectores agrícolas, ¿no? Por la sequía y todo esto, el, el gobierno empezó a poner impuestos. Entonces, como que la parte, tú sabes que la parte privilegiada pues nunca se iba a ver afectada, pues siempre iba a tener dinero, pero era principalmente el tercer estado, ahorita te explico qué es eso, quienes se vieron afectados. El tercer estado eran los pobres, ¿vale? Vamos a tomar como causas de la Revolución Francesa las ideas de la Ilustración, ahorita lo voy a mencionar por qué. También vamos a tomar en cuenta la Guerra de los 7 años, también la independencia de las 13 colonias. Y ya para empezar y ponernos en contexto, entonces la situación de Francia era muy mala, ¿no? Económicamente. Entonces el rey Luis XVI dice, ¿sabes qué? Hay que hacer algo. Vamos a hacer una junta. Entonces hace la junta de los estados generales o de los tres estados, ¿vale? Junta estos tres estados. ¿Y qué son los tres estados? Prácticamente se refiere a las clases sociales. El primer estado era el clero, que es el clero, las personas que están relacionadas con la iglesia. El segundo estado es la aristocracia cortesana y los señores feudales, que prácticamente también eran clases sociales altas. Y el tercer estado, o también llamado el estado llano, eran las capas populares empobrecidas, artesanos, comerciantes, campesinos. ¿Sí me explico? Entonces, ¿quién crees que era la clase social más afectada por esta situación que estaba viviendo Francia? Pues obviamente el tercer estado. Es por eso que Luis XVI dice, bueno, pues hay que hacer algo, y entonces su ministro de Economía dice, vamos a imponer impuestos a las clases privilegiadas, al primero y al segundo estado. Pero obviamente esto no fue aceptado por los otros dos estados que eran los privilegiados. Era como de, no, pues, ¿por qué? No, pues los pobres son pobres, yo estoy bien, ¿no? Obviamente esto, ¿quién hizo enojar al no aceptar esta propuesta? Pues el tercer estado. El tercer estado así de, no, nos estamos muriendo y ustedes no quieren empatizar con nosotros. Entonces es por eso que el tercer estado dice, ¿sabes qué? No los necesitamos, y se nombran Asamblea Nacional o Asamblea Nacional Constituyente, ¿vale? ¿Qué es eso? Es prácticamente que ellos forman ese organismo para decir, ¿sabes qué? Nos asumimos con facultades legislativas. ¿Qué son facultades legislativas? ¿Te acuerdas del poder legislativo? Elaborar leyes. Y entonces crearon una constitución. Es importante, y se toma ya este año, 1789, es una fecha sencilla, 1789. El 14 de julio de 1789, cuando empieza la Revolución Francesa. ¿Por qué? Por la toma de la Bastilla. Ajá, la toma de la Bastilla era como una cárcel. Entonces, en ese mismo año, en agosto, se emite la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Esto es muy importante. Mira, tú hoy en día sabes que la libertad, que la igualdad, pues son cosas con las que naces. Tú dices, claro, pues nazco libre, no soy esclavo de nadie. Claro, valgo lo mismo que otra persona por el principio de igualdad, pero eso es producto de la historia, producto de todos estos acontecimientos. Hoy en día eso es normal, pero antes no lo era. Entonces, estos son como los cimientos. Por eso es tan importante la Revolución Francesa, porque marca el principio, lo primerito de una Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Ya te había mencionado que las personas no eran vistas como ciudadanos, no tenían derechos, eran vistas como súbditos. Entonces cuando dices, ¿sabes qué? No, todos valemos lo mismo. Después se empezó, o sea, en todos estos textos se puso sobre la mesa
el principio de igualdad civil, o sea, que todos valían lo mismo. Ajá. Que se abolieran los privilegios de los señores feudales y del clero, o sea, que otras clases sociales no valían más que un campesino o que un obrero. ¿Sí se entiende? Y entonces, obviamente, todo esto, pues no le gustó mucho a las clases privilegiadas. Y prácticamente hasta aquí el Comipems te va a hablar de la Revolución Francesa. Pero para que no te quedes como con la duda, te voy a dar un mini resumen de cómo terminó. Los sectores privilegiados intentaron buscar refugio en otras partes y Francia estaba en conflicto con Austria y Prusia. A Luis XVI se le permitió seguir siendo, iba a decir presidente, rey, pero Maximiliano Robespierre, el cual era un líder jacobino, que era una de las facciones que estaba intentando quitar del poder a Luis XVI, dice, no, ¿sabes qué? Luis XVI es traidor, pues traicionó a la patria y quiso confabular con Austria y Prusia, que eran países que estaban atacando a Francia. Es por eso que lo mandan a la guillotina. Entonces se vuelve Robespierre prácticamente el líder de la nación, pero era muy duro gobernando. A ese periodo se le llamó la época del terror. Es por eso que también quitan a Robespierre, también lo mandan a la guillotina, y entonces dicen, ¿sabes qué? Es que como que no están funcionando estos gobiernos. Deberíamos de crear una forma de gobierno en donde no solo se deposita en una sola persona, para que obviamente si se depositan varias personas no se pueda volver a caer en el poder absolutista, es decir, de una sola persona. Y entonces se crea el directorio. El directorio es un conjunto de 5 personas que iban a gobernar. Pero ¿quién estaba en ese directorio? Estaba Napoleón Bonaparte. Entonces Napoleón Bonaparte quita el directorio y forma el consulado, y poco después se nombra emperador. Es así como Napoleón Bonaparte, entonces ya aquí termina la Revolución Francesa, empieza la era napoleónica, y Napoleón Bonaparte, como era buen estratega, buen militar, empieza a hacer crecer a Francia. Es ahí cuando Francia se vuelve a posicionar como una potencia y empieza incluso a dominar otros territorios. Pero eso ya es otra historia. Para terminar todo esto y para que todo esto te quede claro, lo voy a resumir un poquito en las causas y las consecuencias, que eso es en lo que se va a enfocar el examen. En las causas, ya te dije, va a tomar como inspiración la independencia de las 13 colonias, va a tomar como inspiración las ideas ilustradas o liberales, ¿vale? Ilustración, independencia de las 13 colonias. Y también la crisis y todo este poder absolutista que se estaba ejerciendo, el cual pues de cierta forma molestaba a los habitantes, ¿vale? La desigualdad y todo esto, las fuertes sequías, el poder absolutista, las ideas liberales, la independencia de las 13 colonias, la guerra de los 7 años que trajo conflictos económicos. Entonces todo eso son las causas. Y ya que se hizo todo eso, ¿cuáles fueron las consecuencias? Las consecuencias fueron prácticamente los cimientos de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, los principios de igualdad, los principios de libertad, los principios de justicia y esta es la más importante. Esto trajo como consecuencia otros movimientos, como por ejemplo la independencia de México. Claro, la independencia de México también se vio influenciada por este movimiento. Pues si en otras partes del mundo la gente estaba exigiendo igualdad, estaba exigiendo ser un país soberano, pues entonces también iba a llegar aquí a América. Entonces de esto trae otros movimientos, como lo podemos nombrar la emancipación de América Latina. Pues no solo fue México, varios países de América Latina se empezaron a independizar. Y obviamente todos estos movimientos previos pues sirven de inspiración, ¿vale? Espero te haya quedado lo suficientemente claro. Si no, no dudes, déjame tus dudas ahí en los comentarios. También coméntame qué tal te pareció este video, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y nos vemos.